programa de hoy, Papa Francisco pide salir al encuentro de los ancianos en soledad. Y el Santo Padre advirtió sobre la mundanidad de la sociedad y las tentaciones que se presentan. Y el Papa Francisco se mantiene atento ante crisis en Venezuela. Empezando una nueva semana de información con perspectiva católica. Esto es EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Y yo, Silvia Ordóñez. Gracias por acompañarnos. Empezamos el programa contándoles que el Papa Francisco hizo un llamado especial para salir al encuentro de los ancianos en soledad. Escuchemos. El Papa Francisco animó a proclamar el Evangelio sin cansancio a los abuelos y ancianos porque, según aseguró, la vejez no es una enfermedad, sino un privilegio. Asimismo, señaló que la soledad que sienten los adultos mayores puede ser curada con caridad, cercanía y consuelo espiritual. Todo esto lo expresó el Santo Padre al recibir a los participantes del primer Congreso Internacional de Pastoral de los Ancianos con el tema La riqueza de los años, organizado por el Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida. En este sentido, reconoció que la desorientación social, la indiferencia y el rechazo que las sociedades muestran hacia las personas mayores llaman no solo a la Iglesia, sino a todo el mundo, a una reflexión seria para aprender a captar y apreciar el valor de la vejez. En esta línea, el Papa Francisco enfatizó que la casa del Señor se convierte en un lugar donde las generaciones están llamadas a compartir el plan de amor de Dios, en una relación de intercambio mutuo de los dones del Espíritu Santo. En otras noticias, en una misa en Casa Santa Marta, el Papa Francisco alertó sobre el peligro de la mundanidad e invitó a tomar conciencia de las acciones que se realizan en la sociedad. Veamos. En una reciente misa celebrada en Casa Santa Marta, el Papa Francisco recordó que todos somos pecadores y alertó sobre el peligro de la mundanidad, que aseguró es el espíritu del mundo que engaña y hace caer en el pecado lentamente. El Santo Padre tomó como ejemplo un pasaje del Antiguo Testamento, donde se narra el pecado de David al dejar embarazada a Betsabé, esposa de Urías, a quien después asesina. Al respecto, el pontífice reflexionó sobre cómo el gran David, que había hecho tantas cosas buenas y estaba unido a Dios, fue capaz de hacer eso y en ese sentido señaló que si un santo cayó en pecado, también puede pasarle a cualquier persona. En esta línea, el Papa Francisco dijo que uno de los grandes males de este tiempo es que existen pecados como la ira o insultos que parecen ser acciones normales y eso ocasiona que se pierda la conciencia del pecado. Al finalizar su homilía, el Sumo Pontífice pidió que cada persona tome conciencia de su propia vida y de cómo actúan ante la sociedad para así poder llegar a la santidad. Que el Señor te dé la gracia. El Señor nos dé la gracia de enviarnos siempre un profeta. Puede ser el vecino, el hijo, la madre, el padre, que nos abofetee un poco cuando nos deslizamos en esta atmósfera donde parece que todo es lícito. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos contará sobre lo que dijo el Papa Francisco en la misa que presidió por la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me alegra saludarles desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Este fin de semana la Iglesia celebró la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y el Papa Francisco explicó que la vida consagrada vale más que todas las riquezas del mundo. En la vigilia del 2 de febrero, el Santo Padre presidió una misa en la Basílica de San Pedro, en la que participaron numerosos religiosos y religiosas. La ceremonia del sábado por la tarde inició en un ambiente poco iluminado, en el que los presentes tenían velas encendidas. Y en su homilía, el Papa Francisco destacó que la vida consagrada es un don de amor que han recibido por Dios, que es como un tesoro que vale más que todas las riquezas del mundo. Además, el Papa invitó a recordar la propia historia y ver la fidelidad de Dios no solo en los grandes momentos de la vida, sino también en las debilidades, porque Dios nos ama siempre a pesar de nuestras miserias. Una vez más, el Papa Francisco advirtió sobre la gran tentación de la mirada mundana, que olvida que la gracia de Dios es la protagonista de la vida, sino que busca el éxito o los consuelos humanos.
Y por eso el Santo Padre animó a tener la mirada siempre puesta en Jesús para aprender a vivir, para servir al Señor con la caridad concreta y a transmitir al mundo la mirada de la compasión. Al día siguiente, el Papa Francisco dirigió el tradicional rezo del Ángelus dominical ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. El Papa explicó que cada 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor, la Iglesia celebra también la Jornada de la Vida Consagrada, que es el gran tesoro de la Iglesia. El Santo Padre recordó que cada bautizado tiene la vocación al anuncio de Jesús, una vocación a la misión evangelizadora, dijo el Papa. Por lo que invitó a las parroquias y a las diversas comunidades eclesiales a fomentar el compromiso de los jóvenes, familias y ancianos para que puedan vivir su misión de la Iglesia como protagonistas, y rezó a la Virgen María para que nos ayude a que nuestra vida se convierta en una alabanza a Dios al servicio de nuestros hermanos. Al finalizar el rezo del Ángelus, el Papa Francisco pidió renovar el compromiso por salvaguardar y proteger la vida humana desde el principio hasta su fin natural, ya que en Italia se celebraba la Jornada por la Vida, que este año tuvo como tema Abran las puertas a la vida. El Papa destacó que también es necesario combatir cualquier forma de violación de la dignidad de la persona y que se requiere abrir las puertas a nuevas formas de fraternidad solidaria. Y al término, el Santo Padre pidió rezar también por los consagrados y las consagradas del mundo y pidió un aplauso por ellos. Así que podemos unirnos a la invitación del Santo Padre y agradecer por todas las personas de la Iglesia que realizan su misión con amor y muchas veces en secreto. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuéllar. Hasta la próxima. Y en otras informaciones, el Santo Padre envió un mensaje sobre la crisis en Venezuela por medio del cardenal Peter Turkson, quien participó hace unos días en el encuentro episcopal titulado La Caridad en Frontera, que se realizó en Cúcuta, Colombia. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó hace poco que el Papa Francisco continúa pendiente de la situación de la frontera entre Colombia y Venezuela, además de seguir rezando por las víctimas y por todos los venezolanos. El Santo Padre hizo llegar este mensaje a través del cardenal Peter Turkson, quien participó hace unos días en el encuentro episcopal La Caridad en Frontera, que se realizó en Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela. En dicha reunión, promovida por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y la sección de Migrantes y Refugiados, participaron el subsecretario del Dicasterio, Monseñor Segundo Tejada Muñoz, y el subsecretario de la sección Migrantes y Refugiados, Padre Fabio Baggio. También asistieron organismos de caridad católicos, delegados de organizaciones internacionales y representantes de episcopados locales e instituciones eclesiales que operan en proyectos humanitarios de acogida e integración en el lugar. Según indicaron los organizadores, este encuentro se desarrolló con la intención pastoral de expresar la preocupación del Santo Padre por las situaciones fronterizas y de compartir y poner en sinergia las actividades caritativas de la Iglesia en favor de las personas más vulnerables en ese contexto. Qué importante la presencia de la Iglesia justamente en esta región y sobre todo en Venezuela, donde aún la crisis está latente y donde justamente en este tipo de eventos la Iglesia acude al lugar para ver las necesidades de la gente y lo que está sucediendo y así poder responder mejor como Iglesia ante esta crisis que realmente nos concierne a todos. En otras noticias les contamos que hace unos días el pueblo de Carrión de los Céspedes en Sevilla, España, despertó sobresaltado. Y es que unos ladrones robaron objetos religiosos y profanaron la Eucaristía en la parroquia que lleva el mismo nombre. Para contarnos los detalles está conectado con nosotros el padre Antonio Romero, párroco de la parroquia afectada. Padre Romero, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias, muy amable y encantado de que nos acompañéis en estos momentos tan tristes y tan dolorosos para nosotros. Padre, lamentamos mucho lo ocurrido. Cuéntenos, por favor, para ponernos en contexto, cómo sucedieron los hechos. Pues en la mañana del pasado miércoles, a eso de las 6:00 me estaban llamando, avisando que un chico había visto las puertas de la parroquia abiertas y al entrar vieron que le habían quitado la corona de oro a la Virgen del Rosario, preparada para salir este domingo por la fiesta de la Candelaria.
y al mirar al Santísimo había visto las puertas del sagrario abiertas, profanadas, y al encender las luces se dio cuenta del horror. Las cruces, corona, la Virgen de los Dolores que tenemos detrás, el Santísimo saqueado, tirado en un rincón del altar, la custodia con el viril también se la habían llevado, un verdadero horror, una situación asombrosamente demoníaca y perversa, con tintes macabros que nunca habíamos visto. No era solo robar el dinero, sino la ofensa tan grande a nuestro Señor. Le habían robado la Eucaristía, a la Virgen, a la imagen también de nuestro Padre Jesús de gran poder, y habían saqueado todo el despacho parroquial, buscando los libros antiguos. Un verdadero horror y tremendo, ¿no? Que al descubrirlo avisamos a las autoridades y todo el pueblo conmovido empezó a venir llorando y llorando, viendo cómo el Señor ya no estaba en el sagrario. Y padre, ¿qué dicen las autoridades? ¿Van a poder recuperar los objetos robados? Las autoridades están investigándolo. La Guardia Civil de España vino con una colaboración muy grande y se asombraban también de la crueldad y de los tintes macabros del atentado, ¿no? y del pecado tan gravísimo contra nuestro Señor, cómo habían usado las cruces de palanca, cómo la custodia la habían usado para abrir el despacho parroquial, la colecturía, sin romper los cristales, que podrían haberlo hecho. Y están investigando. Ha sido un atentado gravísimo, ha sido un error, y ahora mismo no teníamos alarmas en la parroquia porque siempre había mucha seguridad, mucho control, pero aprovecharon en esa noche que se habían estado haciendo labores de priostía noches anteriores, y aprovecharon, quizás conociendo muy bien a dónde venían, la debilidad, y quizás entraron por la torre o se quedaron por la noche en la torre y aprovecharon con una inquina tremenda. Están investigando y esperemos que no hayan fundido el oro y la plata de la Virgen y de nuestro Señor y pronto puedan aparecer. Padre, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Nuestras oraciones. Muchas gracias y esperemos que nuestro Señor no sea más profanado aquí tan horrorosamente y en tantos salarios y tantos rincones de la tierra. Que eso lo pague. Gracias, Padre. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Filipinas promueve una oración especial para pedir protección contra el coronavirus. Y en Perú anuncian que imagen del Señor de los Milagros ya no saldrá en procesión en Semana Santa. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. En otras noticias, los obispos de Filipinas presentaron una oración especial para pedir protección contra el coronavirus. Veamos. En medio del creciente temor por el brote del coronavirus, la Iglesia en Filipinas aprobó una oratio imperata, que es una oración que se reza públicamente cuando se produce alguna necesidad o calamidad. Esta súplica fue aprobada y entregada por los obispos filipinos al concluir su reciente asamblea y se viene recitando en las misas de las iglesias católicas desde el 2 de febrero. La oración dice: Dios nuestro Padre, recurrimos a ti en momentos de necesidad, solicitando tu protección contra el coronavirus que ha causado tantas víctimas y ha afectado a muchos. Cabe recordar que el coronavirus se originó en la provincia china de Wuhan, afectando a más de 7.000 personas y dejando unas 213 víctimas en China continental. Por otro lado, puesto que ya se detectó el primer contagio en Filipinas, el gobierno de ese país ha puesto en marcha una serie de medidas y consejos para todos los ciudadanos, como el lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto directo o usar mascarillas adecuadas. Estos criterios también han sido adoptados por la Iglesia Católica en Filipinas para las celebraciones litúrgicas y los encuentros pastorales. Ahora nos enlazamos rápidamente con nuestra corresponsal de Colombia, Lida Lozada, quien nos contará sobre las conclusiones de la 59 Asamblea General Ordinaria de Superiores Mayores convocada por la Conferencia de Religiosos de Colombia. Adelante, Lida.
Amigos, un saludo muy especial desde la parroquia San Silvestre, ubicada en el noroccidente de la ciudad de Bogotá. Desde aquí quiero contarles que en los últimos días se llevó a cabo la versión número 59 de la Asamblea General Ordinaria de Superiores Mayores, convocada por la Conferencia de Religiosos de Colombia. En esta oportunidad, dos importantes temas fueron protagonistas: el Sínodo de la Amazonía y la protección a menores y personas vulnerables. Precisamente en este último tema ya se empezaron a tomar acciones. Una de ellas, la conformación de una comisión especial. Vamos como conferencia a crear nuestra comisión que pues atienda directamente esto de la protección, defensa, garantía, la generación de entornos. Precisamente un hermano de La Salle, el hermano Camilo, ha sido enviado a realizar un diplomado en representación de la Conferencia de Religiosos. Él muy generosamente, con el aval de su provincial, el hermano Carlos Gómez, será el coordinador de esta nueva comisión, en la cual pues deseamos la participación de religiosos y religiosas. Y que pueda generar, ¿no? Pues, espacios precisamente para la formación, para la reflexión, para la orientación, para cierta asesoría también en esta línea de la promoción y la protección de los niños. La asamblea contó también con la presencia del nuncio apostólico en Colombia, Monseñor Luis Mariano Montemayor, quien invitó a los más de 200 participantes a seguir aunando esfuerzos por una verdadera conversión pastoral y ecológica. La hermana Gloria Liliana Franco, presidente de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos, y Monseñor Joaquín Pinzón, obispo del Vicariato de Puerto Leguízamo Solano, quienes participaron en el sínodo, compartieron con los asistentes las principales reflexiones, conclusiones y retos que este dejó para la Iglesia en nuestro país. En otras noticias, el movimiento 40 Días por la Vida, que en este 2020 cumple ya 5 años de presencia en Colombia, se prepara para desarrollar su 10ª temporada de vigilias frente a centros de aborto en 40 ciudades del país. La intención, elevar oraciones por la vida de los bebés y enviar un mensaje de amor y esperanza a estas madres que pasan por embarazos en crisis, para decirles que no están solas. Esta campaña empieza el 26 de febrero y va hasta el 5 de abril, es todo el tiempo de Cuaresma, y luego de esto vamos a tener una segunda vigilia del año que va a ser en el mes de septiembre, inicia más o menos el 25 de septiembre y va hasta noviembre. Son 2 vigilias en los 2 semestres del año. En el intermedio, lo que nosotros hacemos es un trabajo de concientización en las calles. Tenemos un grupo de abordaje o de consejería en la acera. Son voluntarios que se unen para venir los viernes, sábados, acá al barrio de Teusaquillo en Bogotá, y entregar volantes a las personas que van a abortar para que sepan que hay más opciones. Ese trabajo lo hacemos durante todo el año y están bienvenidos si se quieren sumar. Y también nuestras labores acá en la Casa 40, es una casa de orientación a la mujer en crisis, en donde cada 8 días estamos con las mujeres dándoles charlas, brindándoles esperanza y sobre todo mucho amor, para que ellas sepan que la crisis se supera con amor y con esperanza, con Dios. De acuerdo con Pamela, hasta el momento 375 bebés han sido salvados de ser abortados en todo el país. Recordemos que por estos días la Corte Constitucional estudia una demanda que busca anular las 3 causales que hasta el momento permiten el aborto en Colombia: cuando hay malformación del feto, cuando la vida de la madre está en riesgo o cuando ha habido una violación. Silvia y Eddie, continúen ustedes en estudios. A ustedes, estimados televidentes, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Informó para WTN Noticias Lida Lozada. Gracias, Lida. En otras noticias les contamos que en Lima, Perú, la imagen del Señor de los Milagros ya no saldrá en procesión en la próxima Semana Santa, a lo que ha sorprendido a varios fieles. Conozcamos los detalles. Hace unos días, Manuel Orillo Peña, mayordomo de la Hermandad del Señor de los Milagros de Perú, informó a través de las redes sociales que desde este año la imagen del Señor de los Milagros ya no saldrá en procesión durante la Semana Santa en Lima. Según mencionó, el cambio se realiza debido a que el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo Matasoglio, ha pedido que las celebraciones de octubre sean lo más realzables posible y que el Cristo Moreno saldrá exclusivamente en ese mes.
En ese sentido, Orillo comentó que fue mediante una llamada del arzobispo que se enteró de la noticia y sintió que era su deber comunicarlo a los amigos y hermanos peruanos, pero también a los compatriotas en el extranjero, puesto que muchas veces se tiene la iniciativa de venir a Lima en Semana Santa. Se sabe que esta celebración es conocida mundialmente y es época clave de venida de muchos turistas. Cabe recordar que este año la Semana Santa se celebrará del domingo 5 al sábado 11 de abril. Ahora les comentamos que la película Corazón Ardiente sobre el Sagrado Corazón de Jesús se estrenará en España el próximo 21 de febrero. Y para conversar sobre todos los detalles de este interesante y reflexivo film, está conectado vía Skype con nosotros Andrés Garrigó, director de Goya Producciones. Andrés, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias, saludos a todos. Andrés, cuéntenos por favor cómo nació la idea de realizar esta película Corazón Ardiente y qué ha significado para usted hacer esta producción. Bien, la idea pues era simplemente hacer una película mejor, si cabe, que la de Fátima, el último misterio. Y naturalmente para hacer algo mejor que la película sobre la Reina del Cielo, sobre la Virgen, pues nada más grande que la madre que el Hijo, Jesús. Y por eso pensamos en ese momento hacer una película que no existía sobre el corazón de Jesús, que ha sido la devoción más universal que ha habido desde el siglo XVII en todo el mundo y que ha llegado a millones de hogares en todas partes y que actualmente necesita revivir, necesita un relanzamiento porque el mundo está muy mal y necesitamos pues confiar más en el Sagrado Corazón. Y en ese sentido, ¿nos podría contar un poco sobre cómo fue el proceso de grabación de este film? Bien, la idea pues nació también de que en España celebrábamos ahora hace un año el centenario de la consagración de España por parte del rey Alfonso XIII al Sagrado Corazón de Jesús y se renovaba de nuevo esa consagración, que por cierto ha sido también hecha en 15 países del mundo, de los cuales 14 son de lo que era entonces la corona española, cuando se apareció el Sagrado Corazón al beato Bernardo de Hoyos, un par de siglos después de la aparición principal a Santa Margarita María. Entonces nosotros hemos hecho lo posible para recuperar todos los datos existentes sobre el Sagrado Corazón y también entrelazarlo con una trama de ficción para hacerlo más interesante, protagonizada nada menos que por Karime Lozano, una conocida artista mexicana conversa, a la cual se añadió una conocida escritora española, María Vallejo Nájera, autora de 30 bestsellers y también conversa, y que ha quedado pues realmente impresionante, ¿no? Yo diría que ha sido un esfuerzo muy grande porque, en fin, ya lo verán ustedes en la pantalla. De momento solo les adelanto que ha habido que recorrer el mundo, muchos países, desde Afganistán hasta Australia y hasta Ecuador y España, en fin, ha sido un trabajo colosal. Finalmente, Andrés, recuérdenos por favor cuándo se estrenará la película en España y en qué otros países también se presentará. Bien, pues en España se estrena ya en febrero, el día 21, y luego inmediatamente ya en países de América, empezando por México. Todo esto en el mes de marzo tendremos México, algunos países de Centroamérica como Puerto Rico, Panamá. Después ya entramos en Colombia y sucesivamente en los demás países de América del Sur. También en Europa está estrenándose dentro de poco en Polonia, con muchos cines ya reservados, y otros países que se están añadiendo. Andrés Garrigó, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Muchas gracias a EWTN y saludos a todos. Gracias, señor Garrigó. Qué hermoso proyecto. En la devoción al Sagrado Corazón de Jesús está el núcleo de la fe cristiana. Dios se ha hecho hombre y ha querido que su persona,
que es la persona eterna del Hijo de Dios, también tenga una experiencia humana completa, como nosotros experimentamos justamente en este centro de la persona, centro de nuestra vida afectiva, y de cómo resonamos también con cada experiencia, cada cosa que pensamos en este corazón. Pues el Señor tiene un corazón con el que está entregando siempre su vida por nosotros, de manera particular en esta extensión de su presencia, también con su naturaleza humana completa en la Eucaristía. Justamente, Eddie, es lo que se presenta en la película, en este proyecto que ha salido después de la película de Fátima, que también fue todo un éxito. Y justamente nos comentaba Andrés ahora en la entrevista la riqueza de presentar el Sagrado Corazón de Jesús y también de ir conociendo lo que sucedió en cada uno de los países a los que fue consagrado. Así que estamos ansiosos por ver la película cuando salga en nuestros respectivos países. Así es, amigos, no dejen de verla. En este estreno en España les tenemos una santa envidia por verla primero que el resto de nosotros. Y amigos, con eso hemos llegado al final del programa de hoy, pero si les quedó corto, no hay problema. Pueden también seguir la información en Más que Noticias, el programa de noticias por Radio Católica Mundial, a las 12 del mediodía, hora de Miami, con un servidor como conductor. Así es, gracias por acompañarnos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta mañana.